He was working a night shift at the hospital in Tamaulipas, just like I had for the past 5 years. It was quiet, the kind of quiet that felt heavy. I was used to the hum of machines and the occasional shuffle of carts, but that night felt different. He took a deep breath, trying to settle in, when I first heard a faint, muffled crying coming from the waiting area. It sent a chill down my spine that I paused and listened more closely. It was eerie in the silence. He got up, convincing myself it was just fatigue playing tricks on me. But when I stepped into the waiting area, it was empty. No patients, no families. Used an unsettling stillness. He shook my head, telling myself it didn't mean anything. He went back to my station, the crying returned over the next few nights. I got up to check, and each time, the waiting area was the same, silent and dark. He began to doubt my sanity. Young nurses stressed themselves out, that must be it, I reasoned. But as the week wore on, strange things started to happen. The lights in pediatrics began flickering. Shadows seemed to move just out of the corner of my eye. He was convinced I was imagining them, but it didn't help my growing sense of dread that I noticed patient records disappearing. One moment they were there, and the next, they were gone. Panic crept in, quietly at first, whispering that I was losing control. Should I call for help? Would anyone believe me? He was terrified they would think I was cracking under pressure. One night, while walking the dark halls, I felt something cold brush past me. He turned around quickly, expecting to see someone. But there was nothing. Used endless silence. My heart raced. This wasn't normal. He took a shaky breath and told myself to keep going, then I stopped at the waiting area one last time. The crying was louder now, a persistent pull at my heart. He spun around to demand who was there. The darkness wrapped around me tightly, and I felt something behind me again. He was too scared to look. Suddenly, a soft voice whispered, "Help me." My blood ran cold. He wanted to scream, to run away, but my feet felt like lead. He froze in place. "What do you want?" was all I could think. My heart hammered in my chest as I prepared myself to turn and face whatever waited behind me, but when I did, the sight made my breath catch. There was no one. Used shadows dancing in the corners, and that persistent crying echoed in my ears. It felt like the hospital was alive, holding on to something: grief, anger, memories. He stumbled back, my mind racing. He wanted to escape, to wake up from this nightmare. But deep down, I knew I couldn't run. He was tied to that place and its secrets, and then, in the gloom, I heard it again, clearer now: "Help me." He stood frozen, the whisper still hanging in the air like a thick fog. My mind raced with questions but no answers came. He tried to convince myself it was just my imagination, a figment of my stressed-out brain. But the crying persisted, raw and desperate, tugging at the corners of my heart. Taking a deep breath, I took a cautious step forward. The fluorescent lights above hummed softly, casting long shadows over the empty chairs and stark white walls. As I moved closer to the source of the sound, I felt an inexplicable pull, like an invisible thread weaving me closer. "Help me," it echoed, resonating not just in my ears but deep within me. "I am here," I whispered, although I had no idea who I was talking to or what I could do to help. My voice felt small, swallowed by the vast emptiness. The crying grew louder, and I was sure it came from behind the reception desk. He took another step, glancing nervously around. He couldn't shake the feeling that I was not alone. As I reached the desk, my heart was in my throat. He leaned over, peering into the dark space beneath it. There was nothing. Just dust and a forgotten half-eaten sandwich. He straightened up, my breath coming in quick bursts. This was insane. He was losing it. But just as I turned to leave, a file dropped from the counter, scattering papers across the floor. He jumped back, staring at the mess. I knelt down, heart racing, picking them up one by one. They were old patient records. My body went rigid as I recognized some of the names, children's names, some of whom had passed away during my time at the hospital. Then, as if summoned by my fear, the lights flickered violently, plunging the waiting area into darkness before returning to a dim glow. He blinked, disoriented, and felt a chill sweep across my skin. The crying stopped. He was left in an unsettling silence. "Get it together," I muttered to myself, adrenaline surging through my veins. He had to see this through. He lost myself in the records briefly, skimming over details that seemed to pull at my heart. Each page told a story: bedside vigils, tear-stained consultations, and like a film, I saw their faces. The faces of families shattered by loss. A loud thud resounded down the hallway, jolting me from my thoughts. I dropped the papers and looked toward the source of the sound. My pulse quickened.
I wasn't alone. I needed to see what had happened. Hesitating only a moment, I grabbed a nearby penlight from my scrubs and stepped cautiously toward the hallway entrance. The darkness felt thicker now. Every instinct told me to retreat, but I pressed on, compelled by a mixture of fear and curiosity. I wished I could shake off this sense of impending doom, but something about the crack haunted me. It was a plea that resonated too deeply to ignore. As I rounded the corner, I spotted a flickering light at the end of the corridor. It threw me forward like a moth to a flame, and I felt that familiar cold brush against my arm again. I spun around, but there was nothing, just lingering shadows. Then, just as I approached the source of the flicker, the lights went out completely. Hello? My voice quivered. I switched on the penlight, cutting through the blackness. What I saw made my stomach drop. There, in the middle of the hallway, stood a figure, a small child, bathed in the dim light, staring back at me with wide, sorrowful eyes. I couldn't move. What do you want? I whispered, gripped by a mix of fear and compassion. But instead of answering, the child pointed toward the old storage room at the far end of the hall. A chill shot down my spine. Whatever was in there, whatever had happened, I knew I had to find out. I had to know the truth. But as I took a hesitant step forward, the lights flickered back on. The child had vanished. I stood there, breathless, a whirlwind of confusion and dread surging inside me. I had opened a door I couldn't close. The night was just beginning. Capítulo 2. El ecos de la verdad. Las luces del pasillo parpadearon otra vez, y mi mente se debatía entre la lógica y el terror. ¿Dónde había ido el niño? Me dolía el pecho por la mezcla de miedo y una compasión que me empujaba a seguir. Solo un vistazo, me dije a mí misma, empujando mis pies hacia adelante. La sala de almacenamiento parecía apenas un susurro en el aire, pero en mi estómago había un nudo firme. La puerta estaba entreabierta. La madera desgastada se quejó al empujarla, y un oscuro olor a moho me recibió. Mi luz de pen en mano, avancé. Las estanterías estaban desbordadas de viejas cajas, desechos y documentos apilados. La atmósfera era densa, más que el aire de la noche. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, a pesar de saber que nadie me respondería. El silencio me envolvió mientras buscaba por entre las sombras, iluminando cada rincón como si temiera que lo que encontrara pudiera ser también algo más allá de lo físico. Mientras exploraba, noté algo brillante en el suelo. Era un pequeño marco de plástico. Me agaché y vi una foto de un grupo de niños con grandes sonrisas, uniformados en camisetas azules del hospital. La imagen me golpeó con fuerza. ¿Qué hacían esos niños aquí? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Justo entonces, otra vez, esa misma voz resonó: «Ayúdame». La escuché clara, como un eco fresco y palpable en el aire. Me congelé, miedo llenando cada rincón de mi ser. ¿Qué necesitas?, pregunté en un susurro, casi esperando que la respuesta viniera del marco. El silencio volvió a ser denso. Sin embargo, una serie de ruidos provenientes de la esquina de la sala interrumpió mis pensamientos. Me giré rápidamente, apuntando la luz hacia esa dirección. Las cajas estaban moviéndose, como si alguien las hubiera empujado desde el interior. Mi corazón golpeaba en mi pecho. Decidí salir de la habitación. Retrocedí con cuidado, sabiendo que, a pesar de mi terror, necesitaba respuestas. Pero antes de que alcanzara la puerta, un sonido diferente, un llanto suave, comenzó a surgir de entre las cajas. Era el mismo llanto que había escuchado antes, cargado de una tristeza desgarradora. Me sentí incapaz de dejar todo atrás. Tenía que hacer algo más. ¿Por qué lloras?, pregunté, con el temblor en mi voz traicionando mi desasosiego. El llanto se detuvo. En un instante todo quedó en silencio, incluso la respiración de mi corazón. Fue entonces cuando vi una mano pequeña aparecer entre las sombras de las cajas. Un instante, y otra vez la figura del niño emergió, sus ojos profundos y tristes buscando mi mirada. «Ven», dijo con un hilo de voz. En su mirada había un mundo de sufrimiento, de historias no contadas. Mi cuerpo se movió sin que yo pudiera impedírselo. Avancé hacia la figura, sintiendo una extraña conexión. La figura del niño comenzó a retroceder lentamente, y a cada paso que daba, el llanto de otros niños, un coro de voces perdidas, comenzó a resonar en mi mente. Era una trampa, un llamado desesperado a algo que no podía entender, y entonces la figura del niño se detuvo y señaló de nuevo hacia el fondo de la sala. «Ayúdame», repitió una vez más, su voz ahora envolvente. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una sombra oscura se deslizó detrás de mí.
Giré rápidamente, pero la silueta se desvaneció en la penumbra. El niño había desaparecido y yo estaba sola, de pie en la sala de almacenamiento, las sombras de mis propios miedos acechándome, mis manos comenzaron a sudar mientras me movía hacia la dirección que el niño había señalado. Había algo allí, alguna verdad esperando ser encontrada. El eco de mi propia respiración resonaba en el silencio, y con cada paso que daba, sabía que estaba más cerca de descubrir lo que esta noche había guardado para mí. No podía dar marcha atrás. La búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 3. La sombra en la oscuridad. Sin más preámbulo, avancé hacia el fondo de la sala. La luz de mi pen llegó a un rincón cubierto de polvo, donde las cajas se amontonaban como viejos secretos a la espera de ser descubiertos. La voz del niño resonaba en mi mente, un eco sincero que se mezclaba con la ansiedad que comenzaba a desbordarse de mi pecho. Ayúdame, mi pulso se aceleraba mientras me acercaba a lo que parecía ser un objeto oscuro parcialmente oculto tras un montón de cajas. Al despejar un poco el camino, noté que era una pequeña puerta, sujeta por un anticuado candado de hierro. Sentí que el miedo se apoderaba de mí, pero el harapiento niño aparecía nuevamente en mis pensamientos, su mirada suplicante empujándome a seguir adelante. Agachándome, traté de escuchar si hubo algún ruido proveniente de la puerta, pero el silencio era abrumador. Sin más que hacer, utilicé la luz del pen para inspeccionar a su alrededor. Justo entonces, algo me llamó la atención en el suelo, un trozo de tela desgastada, que parecía pertenecer a un uniforme similar al de los niños en la foto. Tanta coincidencia me puso los pelos de punta, decidí que tenía que abrir esa puerta, sea lo que sea que guardara. E intenté forzar el candado, pero no cedía. Apreté los dientes y recordé las historias de los otros empleados sobre lo que había sucedido aquí hace años. Había quienes decían que el hospital había cerrado una sección por razones desconocidas. Suspiré, mientras una sombra se acomodaba tras la luz del pen, proyectando figuras inquietantes en las paredes. ¿Qué hay detrás de ti?, murmuré en voz baja, más para mí misma que para cualquier otra cosa. La sensación de ser observada era casi palpable. Justo cuando pensé que solo eran ilusiones, volví a escuchar el llanto, ahora más cercano, mezclado con un murmuro. Help us. La voz era casi un susurro, pero clara. Los pelos de mi cuello se erizaron. La sala parecía encerrar secretos demasiado oscuros. Desearía no estar allí, pero el imán de la curiosidad me mantenía pegada al lugar, era como si las sombras quisieran atraerme, jugar con mi mente mientras buscaba desesperadamente ese niño. En un último intento de abrir la puerta, forcejeé con más fuerza, y el candado finalmente cedió, soltando un chasquido que resonó en la penumbra. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta, que se abrió con un crujido ominoso. Lo primero que noté fue una escalera que descendía a la oscuridad. El aire de allí era frío, diferente. Me asomé con cautela, y la brillante luz de mi pen reveló un pasillo largo y angosto. Pude ver más lejos, y a medida que avanzaba, me di cuenta de que había dibujos en las paredes, niños, un parque, un sol brillante. Sentí que las lágrimas me brotaban al ver sus rostros alegres, contrastando con el lugar tétrico en el que me encontraba, y entonces, un susurro que no era solo un eco, sino un clamor, de voces que clamaban por ayuda. Mi certeza de que estaba sola se esfumó. Cercioré de que, el niño al que había seguido, había estado aquí. Debo seguir, me dije, sin más que hacer, di el primer paso en la escalera, y con cada escalón que descendía, la presión de la sombra se hacía más intensa. Al llegar al fondo, encontré una puerta antigua, tallada en maderas desgastadas y polvo. Algo me decía que estaba cerca de la verdad, pero también me advertía de lo que podría encontrar. Mientras extendía la mano hacia la puerta, un frío helado recorrió mi brazo. No estás sola, sentí decirme una voz, y me giré rápidamente. Una figura oscura se deslizó detrás de mí y la luz del pen parpadeó, perdida en el caos de mi mente. ¿Quién está ahí?, grité, el terror arrasando mis venas. Pero, en el fondo, sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que se escondía entre las sombras. Capítulo 4. El eco de las voces perdidas. La figura desapareció tan rápido como había surgido. Giré mi cabeza de un lado a otro, buscando respuestas en el aire helado, pero solo hallé la fría y oscura soledad del pasillo. La voz que había escuchado aún reverberaba en mis oídos: no estás sola. Tragué con dificultad, sintiendo que las sombras parecían crecer a mi alrededor. Decidí que no podía dejarme dominar por el miedo. Tenía que avanzar. Apreté los dientes y me volví hacia la puerta antigua que estaba justo frente a mí. Con una mano temblorosa, empujé la puerta.
Se abrió con un chirrido desgastado, revelando una habitación más pequeña, empotrada en la oscuridad. La luz de mi pen iluminó un espacio repleto de objetos cubiertos de sábanas blancas. Las sombras parecían alargarse y distorsionarse a medida que me adentraba. Me acercé a una de las sábanas e, impulsivamente, la levanté. Debajo había una cuna de madera, gastada y sin uso, con una manta arrugada que aún guardaba un leve olor a bebé. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunté en voz baja. El eco de mi voz se perdió en la nada, como si la habitación se lo tragara. En un rincón, algo brilló en la penumbra. Era un pequeño juguete, un oso de peluche con un ojo faltante. Al acercarme, recordé los rostros de los niños en los dibujos del pasillo. ¿Cuántos de ellos habían estado aquí? ¿Qué había sucedido en este lugar? Sin poder contenerme, tomé el muñeco entre mis manos. Justo al hacerlo, sentí un escalofrío recorrerme. Una visión repentina inundó mi mente, niños riendo, jugando en un jardín. Sin embargo, la imagen se desvanecía rápidamente, y la risa se convertía en llanto. No pude aguantar, y mis ojos se llenaron de lágrimas. De repente, el llanto se intensificó. Era un sonido desgarrador que parecía proceder de las paredes. Miré a mi alrededor, sintiéndome abrumada. ¿Qué quieren de mí?, grité, la voz temblando. La habitación respondía solo con silencio pesado, pero las voces continuaban, mezclándose en un lamento colectivo. A lo lejos, algo se movió. Mi corazón se detuvo. Giré hacia la entrada, pero no había nada. Sin embargo, el aire a mi alrededor parecía vibrar, como si los murmullos formaran una ola de energía. Miré nuevamente al oso y lo dejé caer al suelo. Una decisión tomada. Necesitaba salir de allí, pero antes de poder dar un paso, la voz del niño resonó en mi mente una vez más: "Help us". Volvió a repetirse y el llanto se transformó en gritos incesantes. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear la cacofonía. Cuando los volví a abrir, la habitación había cambiado, las sombras comenzaron a danzar, tomando formas que no podía definir. Las imágenes de los niños comenzaron a surgir entre las sombras, sus ojos llenos de tristeza. Era como si cada uno de ellos suplicara que les ayudara a escapar de la prisión en la que se encontraban. Por favor, susurré, aunque no estaba segura de a quién me dirigía. Fue entonces que noté algo en el suelo, un pequeño patinete, cubierto de polvo. Mis recuerdos me golpearon de lleno. Era el mismo patinete que había visto en la foto en la sala de descanso. No puede ser, murmuré, el llanto ahora se sentía más cerca, resonando en mi pecho. Cada vez más intenso. La realidad se desdibujaba, y el deseo de escapar luchaba con la necesidad de saber la verdad. Con una respira profunda, giré hacia la puerta por la que había entrado, pero un calor repentino me envolvió. Las sombras se concentraron a mi alrededor. No te vayas, me suplicaron las voces. Drogué una lágrima. Tenía que saber lo que estaba sucediendo aquí, aunque eso significara arriesgarme a ser atrapada. Voy a ayudarles, dije con firmeza, y ese compromiso resonó en mí, impulsándome hacia adelante. Las sombras se agitaron en respuesta. Ahora parecía que estaban vivas, compitiendo por llevarme más profundo en sus secretos. Puse un pie delante del otro, corazones latiendo al unísono mientras avanzaba hacia lo desconocido. La verdad estaba al final de este laberinto y no podía darme por vencida. Entonces, el suelo tembló. ¿Qué estás haciendo aquí?, una voz familiar se alzó en la oscuridad y, de repente, todo se oscureció. Capítulo 5. La voz en la oscuridad fue como si toda la luz se hubiera apagado. La voz resonó en la oscuridad con un tono que me hizo retroceder, mi instinto principal siendo la supervivencia. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. La sombra de la figura se sintió tan real como una pesadilla que se materializara ante mis ojos. Un extraño silencio siguió a la pregunta. Me quedé congelada en mi lugar, preguntándome si había escuchado mal, si mi mente me estaba jugando una mala pasada. De repente, una risa baja y helada emergió del otro lado de la habitación. No era una risa normal, era una mofa, una burla a mi desamparo. Inmediatamente, un escalofrío recorrió mi cuerpo, las imágenes de los niños en la penumbra danzaban aún más intensamente. Sus miradas, llenas de lágrimas, ahora parecían fijarse en mí. A lo lejos, una puerta se cerró de golpe, haciendo eco a lo largo del pasillo. Tenía que actuar. Pero mi corazón se negaba a dejarme avanzar. Help us, la voz regresó, esta vez entrecortada, casi suplicante. Sin pensarlo,
Comencé a avanzar hacia donde había oído la voz familiar, eludiendo las sombras que intentaban tocarme. Tengo que ayudarles, me repetía a mí misma en un intento de encontrar valentía. Repentinamente, me detuve al sentir algo en el suelo. Era el patinete. Tomé aire, gimiendo al recordar las risas, el dolor. Me agaché y, al tocarlo, una serie de recuerdos brotaron como un torrente. Imágenes de rostros felices, jugando y corriendo, se tornaron en visiones de algo oscuro. Vi ojos llenos de miedo, un lugar donde los gritos se convertían en silencio. Entonces, una presencia se acercó. Con un estallido de coraje, giré rápidamente, preparándome para confrontar lo que fuera que se acercara. Una figura emergió de la oscuridad, apuntando hacia mí. «Fuiste tú», dijo, su voz era como un susurro helado que envió temblores por mi columna. «¿Qué quieres de mí?», grité, sintiendo que el aire se hacía más denso. La figura se movía con una agilidad inquietante, casi como si flotara. «Eres la única que puede ayudarlos», insistió, y en sus ojos vi el reflejo de mis propios temores. «Pero, no sé cómo», balbuceé, la voz temblando entre la desesperación. Las sombras parecían más activas, danzando a mi alrededor, como si esperaran que decidiera. «No tienes otra opción. Ven», extendió su mano hacia mí, una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Era una experiencia surrealista y aterradora. Me acercaba, pero cada paso se sentía como caminar sobre un hilo muy delgado. Las voces de los niños llenaban mis oídos, cada vez más altas, exigiendo ser escuchadas. Justo cuando estaba a punto de tocar su mano, una explosión de luz iluminó la habitación. Aturdida, di un paso atrás. La figura titubeó, entonces desapareció en una corriente de sombras, dejando solo una risa juguetona a su paso. El eco se desvaneció, pero el llanto siguió resonando. Respiré profundamente, tratando de recomponerme. Lo que había visto, lo que había escuchado, todo parecía un gran rompecabezas. Tenía que resolverlo, pero mi mente estaba agotada. Volví a ver el patinete en el suelo y, en ese momento, decidí que no podía ignorar la conexión más profunda que había hecho. Me arrodillé y lo empujé con un pie, girando hacia la oscuridad, dispuesta a desentrañar lo que me podía revelar, y fue entonces cuando escuché un grito desgarrador: «No te detengas». El terror volvió a apoderarse de mí. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué se estaba ocultando en este hogar que ahora estaba lleno de gritos y sombras? Cada pregunta se hacía más urgente, mientras una extraña fuerza me empujaba hacia una revelación que podría ser más peligrosa de lo que había anticipado. Pero no podía darme por vencida. Tenía que seguir adelante, aunque no conocía el precio que tendría que pagar. Capítulo 6. La llamada. El grito resonó en mis oídos, un eco aterrador que parecía atravesar las paredes de esta casa. «No te detengas», siguió retumbando en mi cabeza, como un recordatorio de que el tiempo se me escapaba. Con un impulso involuntario, volví a empujar el patinete, sintiendo que ese simple gesto me conectaba con los rostros perdidos de aquellos niños. La oscuridad se espesaba a mi alrededor como una niebla persistente. Con cada movimiento, la sensación de que había algo más al acecho se hacía más fuerte. La risa que había dejado la figura en la penumbra seguía espeluznante, como un susurro del más allá que no estaba dispuesto a desaparecer. «Por favor», grité al espacio vacío. «¿Qué queréis de mí?». Al instante, las sombras comenzaron a agitarse a mi alrededor, y de repente todo se tranquilizó, como si el aire hubiera sido drenado de la habitación. Entonces, atrapada en un denso silencio, escuché una voz, clara y directa. «Búscalos». Me volví hacia la dirección de la voz, mis músculos rígidos, mis instintos de supervivencia en plena alerta. La orden no era solo un pedido, era un imperativo crudo. Sin saber por qué, di unos pasos más hacia la oscuridad. Algo me empujaba, como si un hilo invisible me guiara. Mientras avanzaba, mis dedos se cerraron en el marco de la puerta de otra habitación. Un destello de luz salió de su interior. Entonces la curiosidad superó mi miedo. Empujé la puerta con fuerza. El lugar estaba oscuro, pero una pequeña lámpara de mesa emitía una pálida luz amarillenta, proyectando sombras alargadas sobre la pared. Miré alrededor y, de repente, algo brillante llamó mi atención. Era un pequeño álbum de fotos descuidadamente colocado en una estantería polvorienta. Sin pensarlo, me acerqué y lo abrí. Las páginas estaban llenas de imágenes de niños, riendo, corriendo, la felicidad brillando en sus rostros. Pero al girar la página, una sensación helada me recorrió. Fotografías más antiguas mostraban a los mismos niños,
pero ahora sus ojos parecían vacíos, como si fueran espíritus atrapados. El horror me invadió. Estos no eran solo recuerdos, eran recuerdos de un pasado que había sido olvidado. Entre las fotografías, una nota amarillenta cayó al suelo. La recogí con manos temblorosas y leí: no somos lo que éramos. Ayúdanos a ser libres. La tensión aumentó en mi pecho. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué había sucedido aquí? Entonces, una ráfaga de viento negro atravesó la habitación y la lámpara se apagó de golpe. La risa que había escuchado antes volvió a resonar, esta vez más fuerte. Tienes que hacerlo ahora, clamó una voz que parecía venir de la nada. Ellos te necesitan. Sentí un escalofrío correr por mi espalda. No iba a darme por vencida. Tenía que averiguar qué había pasado, a pesar del miedo que estaba asfixiándome. Con un esfuerzo, volví a girar la página del álbum, y lo que vi me hizo caer de rodillas. En la siguiente foto, los niños no estaban solos. Detrás de ellos, una figura oscura, indistinta y amenazante, los observaba. Las sombras comenzaron a acercarse a mí. Mi respiración se agitó, no tenía tiempo que perder. Al mirar en sus ojos perdidos, un pensamiento me asaltó: debía encontrar la verdad detrás de esa figura antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin perderme en la oscuridad? En ese momento, supe que mi misión se había vuelto más peligrosa. Tenía que descubrir quién era esa figura y qué había hecho. Tempo se desvanecía, y el lamento de los niños me apremiaba. Tenía una elección que hacer: seguir adelante o rendirme frente al terror. Pero, aun contra todas las probabilidades, sabía que no podía darme por vencida. Fue entonces cuando escuché una puerta abrirse lentamente detrás de mí. Una sombra se recortó contra la luz que provenía del pasillo. ¿Era la misma figura que había visto antes? Esa pregunta permaneció en el aire como un espectro, mientras un nuevo terror amenazaba con desbordarse. Capítulo 7. El encuentro. La figura se recortaba en la penumbra, y mi corazón latía con fuerza. La sombra avanzaba lentamente hacia mí, y yo sentía que el aire se volvía más denso. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque apenas podía contener el miedo en mi voz. La risa escalofriante resonó de nuevo, y la sombra se transformó en una forma más definida. Era un niño, o al menos lo parecía. Tenía una mirada triste y vacía que me traspasó el alma. Ayúdame, pronunció con una voz quebrada, y esas palabras me empujaron un paso más hacia atrás. No sé cómo, murmuré, mi mente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La risa se desvaneció, y el chico dio un paso más hacia mí. Ellos necesitan que encuentres el lugar. Tienes que ir allá. No tenemos tiempo. Es ahora o nunca. Sin entender del todo, sabía que debía hacer algo. Mi mirada se desvió hacia el álbum de fotos. ¿Dónde?, pregunté casi sin voz. El niño extendió su mano hacia un rincón oscuro de la habitación. Allí. Detrás del espejo. Me acerqué, deteniéndome solo un instante para mirar al niño. Su rostro reflejaba un desesperante anhelo, y me sentí culpable por dudar. Con un nudo en el estómago, empujé el espejo. A medida que se movía, un chirrido desgarrador resonó en el aire, como si la casa en sí misma estuviera protestando por la revelación. Al descubierto, había una pequeña abertura. Sin pensarlo dos veces, me deslicé por ella, un temor palpable acompañándome mientras avanzaba. Al llegar al otro lado, me encontré en una habitación que estaba fuera del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de colores que parecían cobrar vida, escenas de risas junto a sombras que acechaban al fondo. ¿Qué es este lugar?, me pregunté en voz alta. El niño apenas me seguía. Es donde los atraparon, me respondió con tristeza. El lugar donde perdimos nuestra libertad. Un escalofrío recorrió mi columna al escuchar sus palabras. De repente, comprendí que no solo había un misterio por resolver, sino un lugar con un significado más profundo. Tienes que liberar a los demás, continuó el niño. Debes romper la conexión. Mi mirada se desvió hacia el centro de la habitación, donde una figura oscura, la misma del álbum, se erguía. Su presencia exudaba maldad, un peso que casi podía sentir. No los dejes ir. Ellos son míos, resonó una voz profunda, como un trueno. Súbitamente, el miedo me paralizó. Pero el niño me tocó suavemente en el brazo. No temas. La luz es más brillante aquí. Tienes que ser valiente. Recordé la nota que había encontrado. Ayúdanos a ser libres. La verdad comenzó a arder en mi mente como un fuego inextinguible.
Sabía que debía enfrentar a la figura oscura. Con un grito de desafío que resonó en mis oídos, avancé hacia ella. Entonces, todo se oscureció repentinamente. Me encontré atrapada en la susurrante nada, y la risa que había escuchado se tornó en una marea de terror. Las voces de los niños se unieron en un clamor. «Ayúdanos por favor», fue entonces cuando el peso del miedo casi me hizo caer de rodillas. Pero en ese instante, vi la luz del espejo nuevamente parpadear. Esa luz se convirtió en un camino, y supe que tenía que seguirla, aunque las sombras intentaran atraparme. Tenía que encontrar la manera de liberar a todos, ya no había vuelta atrás. Con cada paso, sentí que el aliento de la oscuridad me acechaba, pero la determinación crecía en mí. Con el niño guiándome y el eco de sus palabras resonando en mis oídos, confié en que, de alguna manera, encontraría el camino hacia la verdad. Ya no estaba sola en esto, y aunque la figura oscura estaba cerca, yo también podía luchar, pero lo que no sabía era que el mayor peligro aún estaba por venir. Capítulo 8. La luz y la sombra. La oscuridad se tensó a mi alrededor, y el eco de las súplicas de los niños resonaba en mi mente. Sin embargo, la luz del espejo pulsaba con fuerza, como un faro en la tormenta. Me concentré en ella y di un paso hacia adelante. Sentí la mano del niño presionando contra mi espalda, empujándome hacia el futuro. «Vamos», dijo con una voz urgente, mientras me acercaba a la figura oscura. El aire se volvió más frío. Podía ver detalles de la forma, contornos afilados, ojos que brillaban como carbones ardientes. «No puedes hacer nada», pronunciaron esos labios que nunca sonreían. «Ellos están atrapados para siempre». Mi corazón se detuvo un instante. Pero la mano del niño se aferró con más fuerza. «No escuches», susurró. «La luz puede romper su poder». El sonido de su voz me devolvió a la realidad. Miré hacia el niño y noté que comenzaba a desvanecerse. «¿Te vas?», pregunté, aterrada. «No, por favor, no te vayas». «El tiempo se acaba», dijo con tristeza. «Debes hacerlo tú. Recuerda, la conexión está en el miedo que ellos sienten. Tienes que ser más fuerte». El espacio entre nosotros se redujo, y de repente, me sentí sola. Pero la determinación brotó en mí. «Haré lo que sea necesario», respondí. Y en ese segundo, una chispa de luz brotó desde lo más profundo de mi ser. El temor se convirtió en coraje. Con un grito que resonó en las paredes, extendí mis manos hacia la figura oscura. «Libero a los que están atrapados. No tienen poder aquí». Las palabras fluyeron de mis labios como un río desbordado. La sombra pareció vacilar, retorciéndose ante mi declaración. Un viento helado sopló a través de la habitación, y vi los dibujos en las paredes de los niños volverse vibrantes. Una risa alegre reemplazó los lamentos. Los colores danzaban a mi alrededor, y la luz se intensificó, iluminando cada rincón. La figura oscura, antes desafiante, comenzó a desvanecerse. «No, esto no puede ser», gritó, y su voz se volvió débil como un susurro en la tormenta. «No pueden escapar». Pero algo dentro de mí sabía que debía seguir. «Puedo y lo haré», grité. Sentí la energía de los niños fluir a través de mí, y con cada palabra me sentía más fuerte. «Están libres. No están solos». Como si una corriente eléctrica hubiera pasado a través de la habitación, vi cómo la sombra se disolvía en un oscuro humo. Luego, un brillo iluminó el espacio, y vi el rostro del niño frente a mí. Su expresión era de asombro, pero también de alivio. «Lo lograste», dijo, y sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y libertad. Pero entonces, justo antes de sentir que todo había terminado, un grito penetrante llenó el aire. Una nueva figura emergió de las sombras, más aterradora que la anterior. Esta vez no era un niño, sino una figura adulta, con ojos huecos y una sonrisa retorcida. «Esto no ha terminado», resonó su voz profunda, sacudiendo la esencia misma de la luz. Me sentí paralizada por un instante. «¿Quién eres tú?», logré preguntar, mientras el miedo rebasaba mis recientes certezas. La figura se acercó, acercando la oscuridad una vez más. «Soy el verdadero guardián, y tu desafío apenas comienza». En ese instante, comprendí que había liberado a algunos, pero a un costo. Y lo que había comenzado como una lucha por la libertad se convertía en una batalla contra un mal que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Mi corazón latía nuevamente con temor, pero había una nueva chispa de resistencia en mí. Ahora, el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar.
Capítulo final, el eco de lo inexplicable. El aire estaba denso, impregnado de tensión y miedos que resurgían del oscuro laberinto que había recorrido. La figura oscura, ahora más amenazante, flotaba a unos pasos de mí, su sonrisa torcida era un recordatorio de que la lucha no había terminado. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz temblaba aunque mantuve la mirada fija en sus ojos vacíos. Quiero lo que siempre he querido, respondió, su voz un eco sin alma que resonó en mi mente. El control. La desesperación. Su sufrimiento. Mis manos se apretaron en puños, el coraje comenzaba a burbujear en mí a pesar del abrumador terror. La luz que había liberado a algunos de los niños estaba comenzando a parpadear, como si su energía se disipara. Tú no puedes tener eso, grité, sintiendo la conexión con aquellos rostros tristes que me habían guiado hasta aquí. Ellos son libres, y tú no puedes atraparlos otra vez. La figura cazadora se acercó, desvaneciéndose como humo, sus ojos ardían con una desesperación oscura. Ah, pero las sombras nunca están realmente solas. Siempre hay quienes se dejarán atrapar en el eco del miedo. Un escalofrío recorrió mi columna. Las imágenes de los niños se agolpaban en mi mente, sus risas y sus llantos, una mezcla inquietante. ¿Cuántos de ellos habían quedado atrás? ¿Cuántos se quedarían en la oscuridad? ¿Qué tengo que hacer?, murmuré, apenas consciente de mi susurro tembloroso. La figura pareció alentar al escuchar mi disposición, y en un instante, deshizo su forma, creando una ola de sombras que corrían a mi alrededor. Probar tu valor, tu fuerza. Ellos te necesitan para enfrentar lo que han olvidado. Con un último guiño, la figura se desvaneció, dejando atrás un vacío que resonaba en mi pecho. Sin pensarlo, giré hacia donde había visto la luz en el espejo, la única fuente de esperanza que quedaba. A medida que me acercaba nuevamente, un eco del niño apareció en mi mente, no está sola. Me rehusé a rendirme. Me concentré en esa luz, ese antiguo faro de claridad. Di un paso más. Voy a liberarlos, me prometí en un susurro. Las sombras comenzaron a rodearme, pero cada paso hacia la luz fortalecía mi determinación. La luz estalló en el corazón del lugar, iluminando el laberinto de recuerdos. Los rostros de los niños se pusieron de pie a mi lado, sus sonrisas visibles como un refugio. Juntos, dijeron en un coro juvenil, su eco envolvió la atmósfera. En ese momento, vi lo que no había logrado antes, el verdadero rostro de las sombras no era exclusivamente maldad, sino un llanto de angustia y aislamiento. El eco de sus historias, de sus tragedias, de un pasado que aún dolía. Cerré los ojos y sentí su tristeza y sus esperanzas a la vez. Sin más dudas, alcé mis manos empezando un rezo, estamos aquí. Estamos juntos. No tengo que luchar sola. Las sombras comenzaron a disiparse, y aunque aún se retorcían, parecían perder su poder. Yo sostenía su aliento, su vida, y la oscuridad se tambaleaba, desde el fondo de mi corazón surgían palabras de fortaleza. Un grito unificado de coraje. Están libres. No están solos. El clamor resonó y la luz creció, entonces sentí el peso de la figura oscura regresar, más poderosa que antes, y escucharla reírse mientras las sombras se arremolinaban. ¿Te crees valiente? Nunca podrás escapar. Pero ya iba a responder, con fuerza renovada de la luz que me rodeaba, cuando, de pronto, todo se desvaneció en un fogonazo. Me encontré en la sala de espera del viejo hospital, la mañana entraba por las ventanas, bañándolo todo en resplandores de oro. Pero la sensación de la oscuridad permanecía, solo que ahora era un eco distante. Miré a mi alrededor, confundida, como si despertara de un profundo sueño. Los niños no estaban, pero sus risas aún resonaban en mi corazón. Me levanté y comencé a caminar hacia la salida. La hospitalidad era una mezcla de sombras y luces, y aunque estaba libre, sabía que no se había terminado del todo. La lucha permanecía en otros lugares, otros niños tal vez. Antes de salir, me detuve un momento, pensando en la figura oscura que había encontrado, en el eco de su amenaza. Nunca supe su nombre ni cómo había terminado esa lucha. Lo único que sabía era que, de alguna manera, había encontrado un camino hacia una verdad que desbordaba en ambigüedad. ¿Era real? ¿Era parte del pasado? El eco seguiría omnipresente en aquel hospital, no importaba. Caminé a la salida, la luz del sol iluminaba mi rostro, y aunque las preguntas permanecían en la penumbra de mi mente, me llevé el resplandor de la esperanza conmigo. A veces, la lucha por la luz era interminable, pero lo que sabía era que el eco nunca tendría poder sobre mí.